Para dar explicación, no lo traía en mente, pero quiero hacer esta aclaración de lo que significa la palabra misericordia, venida directamente porque es uno de los atributos magnánimes, y diríamos también que llenos del misterio. Es un misterio, es decir, ahondar en ella. Te aseguro que no alcanzará la eternidad tú en el cielo para conocer todo el misterio insondable que le dijo el Señor a Santa Faustina. Insondable es mi misericordia, es decir, no alcanzará tu alma y la mía a conocer todo lo que significa los destellos minuciosos de la misericordia divina. Pero vamos a hacer un contexto general para que tú te lo lleves en el corazón. Lo primero es que, no lo tengo claro, creo que es de raíz griega, en donde la palabra se parte en miser, que significa miseria, corazón. Entonces, traduciéndolo y llevándolo a la práctica, significa de que Dios, me viene al corazón la parábola del hijo pródigo. Dios se apiada de tu miseria. Dios entra en tu corazón lleno de miseria y de pecado y se pone a tu nivel para derramar sobre ti su misericordia. Él entra en tu miseria y derrama su misericordia de perdón y de compasión. Pero hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la misericordia a partir de la raíz hebrea, porque después de esto tú y yo nos vamos a cambiar el nombre y nos vamos a saludar diferentes. Y tiene dos raíces. La primera es Rahamín. Rahamín significa tierno, dulce, amoroso, pero sobre todo con entrañas de vientre de mamá. Significa Rahamín. Podría decir el texto, el significado, como si fueran las vísceras, es decir, las vísceras es lo que está más metido en la persona, pero lo compara prácticamente con las entrañas del vientre de la mamá. ¿Quién está dentro del vientre de la mamá? El hijo, ¿cierto? Durante los 9 meses de gestación. ¿Quién puede experimentar lo que significa entrañas de vientre de mamá? ¿Quién humanamente lo experimenta? Dicen el hijo, dicen la madre. Pero realmente, ¿quién experimenta el llevar ese hijo dentro del vientre? La mamá. El hijo no. Experimenta esa comunión a través del cordón umbilical, y no solamente, es decir, el cordón umbilical como signo de la corriente de amor que la mamá le infunde a su hijo. Que la mamá, es que ni el papá, con el respeto de ustedes, ni el papá, ni siquiera el papá es un complemento de este amor, pero amor de mamá solamente lo tiene la mamá. Y una mamá humanamente tan imperfecta y tan llena de pecado, ¿cómo no da la vida por su hijito? ¿Verdad? Imagínense Dios mamá, que dice en aquel texto de Isaías: si tu madre y tu padre se olvidaran de ti, yo no te olvidaría, porque Él es mi mamá y Él te ama a ti y a mí con entrañas de misericordia, como nadie nunca lo va a hacer contigo y conmigo. Y Él quisiera de verdad que hoy en este encuentro, que tú y yo, por Dios, si no lo experimentamos, pidamos la gracia: Señor, yo quiero experimentar la locura de tu misericordia en mí. Pero no me vayas a matar, porque es que si la experimentáramos, te mueres. Pero pide esa gracia. Es una gracia que hay que pedir, como la tuvo Santa Faustina Kowalska. Ella corría por el convento en una locura de amor por experimentar la misericordia divina y por poderla percibir del Padre hacia la humanidad, hacia las almas. Rahamín, no olviden, Rahamín, dulzura, ternura, vientre de mamá.
de las entrañas, de las profundidades del vientre de la mamá, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El otro término de raíz hebrea es Gesed. El único que es siempre fiel es Dios. Gesed significa fiel, fiel en una bondad de compasión o de perdón. ¿Quién es fiel para perdonar? Solamente el Señor es fiel para perdonar. ¿Tú eres fiel perdonando? Si te insultan y te agreden y te cogen y te arrastran, necesitarás por lo menos un año para perdonar a esa persona. Y si estás muy bien, necesitarías al menos un minuto para perdonar todo ese maltrato y todo. ¿O no? Estoy equivocada. En cambio, Dios es fiel perdonando. Lógicamente, Él perdona si tú pides perdón. ¿Qué pasa si no pides perdón? Siempre es fiel en bondad, esperando misericordiosamente a que tú te arrepientas hasta el último instante de tu vida. ¿De qué? De los pecados que nunca confesaste. Pero tú no vas a esperar a eso. No puedes esperar a eso. Y más porque estás en esta comunidad, donde se están abriendo las puertas para que tú permanezcas, vuelvas a la gracia y permanezcas en ella. No se vale que esperes. No se vale. Se vale para aquellos que no reciben el conocimiento, pero tú lo estás recibiendo. No se vale que tú esperes hasta el final. Por eso no se vale que tú no escudriñes tu alma y descubras lo que no quieres descubrir. Yo lo hemos dicho en otras ocasiones. Ay, señora, esta puerta de pecado no vaya a entrar ahí. No me entre ahí. Déjeme que yo siga haciendo mala cara. Déjeme que yo haga unas cositas por ahí escondidas que son indebidas. No, ahí no me entre. Yo, en eso sí, yo esa partecita sí no me arrepiento de eso. Hasta me gusta. Siempre es fiel y es compasivo, esperándote. Y cuando tú pides perdón de corazón, contrición perfecta, porque te duele pecar, porque le haces daño a él y a los hermanos, entonces derrama el torrente de su misericordia y te lanza a la santidad. El amor que Dios plantea es un amor de eterna misericordia. Está en el Salmo 136. Y en Ezequiel dice: el Señor Dios, clemente y misericordioso, tardo para la ira, lo acabamos de explicar, y lleno de lealtad y fidelidad, que conserva su fidelidad a 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la infidelidad y el pecado. Si eso no fuera así, aquella alma que no pide perdón no tendría oportunidad en la vida peregrina para pedirlo incluso hasta el último momento de su vida. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, que está en Lucas. En otro texto, creo que es Mateo, dice: sed perfectos como el Padre es perfecto, en el Sermón de la Montaña. Pero en este texto habla de ser misericordiosos. Tú puedes ser un fariseo y un escriba. Yo puedo ser una farisea y una escriba de la ley. Todo lo hago bien. Voy a misa todos los días, me pongo el manto, el uniforme, juiciosa, pero mi corazón rehuye de rabia o resentimiento, rencor. No sirve. Ser misericordia, ser perdón, ser amor. Ser amor como el de Dios. Ser Rahamim Gesed. Entonces, a partir de hoy, tú y yo vamos a tener un nombre nuevo. ¿Cuál será ese nombre? Cuando nos saludemos, nos vamos a decir: hola Rahamim Gesed. Grábate el nombre. Bien, Rahamim Gesed. Y tú, Rahamim Gesed, no Rahamim Gesed. Yo, muy bien. Rahamim Gesed. Ternura con entrañas de misericordia, que es siempre fiel al perdón. Siempre fiel al perdón. ¿Cierto, Rahamim Gesed? A partir de hoy, tú y yo seremos Rahamim Gesed. Toda la comunidad. ¿Quién es el prójimo?
el jurista que conocía bien la ley, que somos tú y yo, podríamos ser tú y yo, le pregunta al Señor puntualmente, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor, pero ¿cómo así usted me pregunta? Es que usted ya sabe. Entonces te ubicas tú aquí, Señor, ¿y cuál es tu voluntad, Señor? Porque a veces nos hemos preguntado, ¿y cuál será la voluntad del Señor para mi vida? Es que yo no veo la voluntad del Señor, no sé discernir la voluntad del Señor. Y el Señor te dice a ti y me dice a mí, pero ¿cómo así? Seguidora y seguidor, que tú no sabes. Si tú ya sabes, porque tú llevas aquí un tiempo conmigo en esta comunidad. Dímelo tú, ¿qué tengo que hacer? Ay, ya sé, Señor. Y entonces le dice el primer, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué le dice? ¿Qué le enuncia? El primer mandamiento, ¿cierto? Y el Señor le dice, haz eso y vivirás. Y así somos. Y entonces decimos, ¿pero qué es? Pero Señor, ¿cómo es esto de que el primer mandamiento? ¿Cómo lo voy a hacer? Él sabe en el fondo. Y tú y yo sabemos en el fondo qué es lo que tenemos que hacer. Pero como no escudriñamos en nuestra alma, para empezar a tener una lucha ascética diaria y someter por lucha propia, una lucha que es confiada, someter en nuestra vida nuestros defectos, nuestros pecados, no lo hacemos, nos vimos justificando todo el tiempo, para todo. Y entonces empezamos, es muy difícil, no, yo no puedo, imposible, tenaz, complicado. No es de genio hasta que genio y sepultura, ¿cómo es que dice el dicho? Genio y figura hasta la sepultura. Dios mío, esos dichos tan mal infundados en las personas. No, loro viejo no aprende a hablar, eso ya está escrito. Árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Eso lo escucho sobre todo a los hombres, ¿no? O si no, es que yo soy así y así moriré. Y siendo seguidoras que vamos caminando en la comunidad. No es que yo soy así, me da mucha pena. Para justificarse, dice la palabra. Y entonces el Señor coloca el texto, la parábola del buen samaritano. Es una riqueza, por eso vamos a dejarlo para más adelante. Pero el Señor lo que hace es mostrarnos tres actitudes muy puntuales. En esa época, los judíos y los fariseos, ellos subían a Jerusalén, que era el centro de reunión, o sea, subían a la reunión formal, y allí se enriquecían de todo, iban al encuentro espiritual, a la jornada, todo esto lo hacían en Jerusalén, reunión formal, jornadas espirituales, encuentros espirituales, actividades espirituales tipo seguidoras de Jesús. Y cuando bajaban, entre comillas, llenos de puros. Y cuando encontramos ciertas situaciones en las personas, sobre todo en esas personas que como que están llenas de inmundicia, y como que además de que están llenas de inmundicia, yo no tanto, porque como yo voy a la reunión formal, y yo voy a eventos, entonces me lleno de Dios, y soy como el sacerdote y el levita, bajo de Jerusalén, porque ellos lo hacían, purificados, van allí al templo a purificarse, eso sucedía en aquella época. Y entonces encuentran a un maloliente, a un hombre que también bajaba y que fue asaltado y que lo dejan vuelto nada. ¿Y qué hace el levita y el sacerdote? Dan un rodeo y siguen de largo. A lo mejor no lo hacían con mala intención. El Señor no muestra allí, es que eso lo hizo mal, no, Él no lo dice en la parábola. Dan un rodeo y pasan de largo. ¿Qué significa dar un rodeo? Tú das un rodeo por tu alma y por esa razón es muy complicado que tú y yo, cuando la rodeo y no entro en ella, pueda realmente empezar a tener entrañas de misericordia con el que está herido. Y como yo rodeo mi alma, rodeo la situación de la persona también y paso de largo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Porque yo rodeo mi alma y no escudriño en ella para mirar lo que yo soy, inmundicia y pecado. Tomamos la actitud del sacerdote y el fariseo. Entonces, ante la fealdad del otro, hago un rodeo y paso de largo. ¿Quién era el samaritano en aquella época?
repudiado por el judío. Pasó en el Antiguo Testamento, cuando en Babilonia se separan, investíganlo un poco, repudiado por los judíos. Era el sucio, el samaritano baja, sucio. ¿Qué pierde el samaritano? Un sucio llegando a otro sucio. No pierde nada. Él pasaba por allí, él no sube a Jerusalén, él pasa por allí y se detiene un inmundo con otro inmundo, un pecador que reconoce lo que es porque como tenía fama, con otro pecador, y es a través de ese pecador que Dios derrama entrañas de misericordia, Rahamim Gesed, para el samaritano. Ahora la pregunta clave: ¿quién es el prójimo en mi vida? Yo soy el prójimo. ¿Quién de esos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Prójimo del que cayó en manos de los salteadores. ¿Quién es? Yo soy quien tengo. ¿Y quién es el que está ahí botado? ¿Quién es? Jesús, Dios, Jesús. Jesús es el que está tirado. Hoy te vas con esa claridad. Tú eres el prójimo que está llamado a acudir a todo aquel. Y le dijo el Señor, ¿a quién le dijo? No le dijo al samaritano, le dijo, no, que usted le dijo a un jurista. Tú, que en esta comunidad has tenido la riqueza de tantos temas, de tantos momentos, para vivirlos, estás llamada a que toda esta riqueza la practiques en misericordia con el Señor, con aquel que está caído, pues primero en tu casa y después con los demás.